De todas las charlas con amigos que puedo tener, una de las más especiales es esta, por muchas razones. Primero, por lo que ha significado a lo largo de mi carrera Tomás Marco, por lo que ha significado para la música contemporánea, lo que significa, vamos, porque es realmente un pope dentro de la música contemporánea, ya que no solamente es compositor, sino que ha tenido la capacidad de gestionar, la capacidad de reinventar, de crear festivales, de ser además una parte política importante dentro también de la cultura, y todo esto hace de él un personaje absolutamente único e irrepetible. Y si a eso le unimos el cariño inmenso que le tengo y la devoción personal que me une a él, pues entonces entenderéis que para mí este ratito es pues absolutamente especial. Así que, hola Tomás, muchísimas gracias Buenas. por estar este rato con todos nosotros. Y, y, bueno, yo he hablado así un poco de todo de lo que ya has demostrado que eres y tal, pero imagino que habrá habido mucho camino antes de llegar a ser el Tomás Marco que todos conocemos. Y me encantaría que nos hablases un poco de lo que, bueno, de cómo un niño, Tomás, de repente pues se acaba convirtiendo en una personalidad de la música contemporánea como la que eres tú. Bueno, eso supongo que se hace poquito a poco, con el tiempo y con trabajo, evidentemente, porque sin trabajar no hay nada que salga. Entonces, bueno, yo diría que desde pequeño a mí la música me interesó. Yo no vivía en una familia de músicos, pero sí que apreciaban la música. Por ejemplo, mi abuela paterna tocaba bastante bien el piano. Ella murió relativamente joven, pero yo la conocí. Mi padre tocaba mal, pero tocaba también el piano. Lo que pasa es que en casa no había piano, porque nosotros acabamos siendo 8 hermanos y entre echar un hermano por la ventana o no tener piano, pues eligieron tener el hermano, ¿no? Entonces, yo cuando quise dedicarme a la música, porque me gustaba desde pequeñito, pues elegí el violín, que abulta menos, aunque desde luego molesta muchísimo más, porque todos los gatos del vecindario, hasta que consigues al final, huyen despavoridos cuando te estás ensayando. Pero en fin, a partir de ahí, el violín fue mi instrumento, evidentemente, y curiosamente el violín, que yo luego lo terminé en Colonia con, bueno, con una, en realidad con el ayudante más que con él, pero porque él no estaba nunca, de Mas Rostal, pero realmente no lo he tocado nunca en público. Lo que sí he tocado, en cambio, y lo aprendí por mi cuenta, fue el contrabajo. Contrabajo me gustó como instrumento, toqué en clubs de jazz con trabajo, toqué con el grupo Coan, el contrabajo, y después también llegó un momento en que teníamos una casa pequeña y también hubo que elegir entre vivir o tener el contrabajo estorbando, y al final acabé vendiéndolo y ya no lo he vuelto a tocar. Por otra parte, tocar un instrumento necesita una práctica tremenda, muchas horas, y si uno además quiere componer, quiere hacer otras cosas, pues realmente no tiene tiempo de tocarlo medianamente bien, porque un instrumento que se abandona es un instrumento que uno acaba por no saber tocar, por muy bien que lo haya tocado. De manera que me concentré más en el tema de la composición. Luego vino el de la gestión, que realmente pues me vino como me vino, porque evidentemente uno no podía vivir de componer, me ofrecieron hacer ciertas cosas, parece que no lo hacía mal, bueno, y así fue todo creciendo y un poco por casualidad, porque en un momento que yo era muy joven, que yo había estudiado un poco en Alemania y en Francia, el DAAD, es el servicio de becas alemán, me ofreció irme a vivir a Berlín una temporada. Y yo acepté. Y ese año que yo acepté, me escribieron, me dijeron que si no me importaba esperar un año más, porque ese año, pues no sé, no les debía llegar el dinero, había dado varias o lo que sea, y que para el año siguiente me lo aseguró. Y yo les dije entonces que sí. Pero en ese momento resultó que ocurrieron otras cosas en mi vida, gané algún premio internacional, me casé y me ofrecieron entrar en Radio Nacional. Y bueno, pues decidí que entraba en Radio Nacional, que así de alguna manera pues hacía mi trabajo en mi país en lugar de irme a Alemania. Y a partir de ahí, pues ya pues empecé a trabajar en la radio, trabajé 11 años allí, hice de todo, en la radio he hecho de todo, desde locución hasta producción, hasta lo que sea, mandar, ser mandado, hacer guiones, de todo. Y además me he divertido muchísimo en la etapa que estuve en la radio. Con Tomás Marco he tenido una relación muy larga, o sea, prácticamente de 50 años, y muy estrecha, sobre todo en determinados periodos.
aparte de que siempre, aunque hayamos estado más o menos distanciados en algún otro, la amistad se ha mantenido desde el principio. Y el principio, en efecto, es hacia 1970 o 71, cuando yo me ganaba la vida como profesor de matemáticas, pero estaba deseando introducirme en el ambiente musical como profesional. Como melómano llevaba metido mucho tiempo. Y en uno de los conciertos de los lunes musicales de Radio Nacional de España, que fueron creación de Tomás Marco, me acerqué a él al final, me presenté y con la concreción que le caracteriza me dijo inmediatamente que no le hablara de usted y que no le explicara quién era, porque hacía tiempo que me leía y me conocía. Yo colaboraba en la revista Ritmo, haciendo críticas de discos y algunas entrevistas y todo esto. Bien, pues le dije a Tomás Marco que quería que me ofrecía para hacer algún programa musical de los que disfrutaba tanto escuchando en lo que entonces se llamaba el segundo programa y el tercer programa de Radio Nacional de España. El segundo era exclusivamente musical y el tercero era cultural, pero incluía también la música. Entonces, repito, con la concreción que le caracterizaba, dijo, pues mañana por la mañana vente a mi despacho. Su despacho era en Prado del Rey, en la Casa de la Radio, que por cierto se acababa de inaugurar. El edificio estaba nuevecito. Y allí me fui y enseguida empecé a hacer un programa. Y después vino otro, y después vino otro, me convertí en colaborador habitual. Y un buen día me llamó Tomás Marco a casa por teléfono de parte de Enrique Franco, que era su jefe, era el director de los programas musicales de Radio Nacional de España. Y la llamada era para ofrecerme la fijeza, ofrecerme pasar a formar parte de la plantilla de Radio Nacional de España para hacer con carácter estable actividad radiofónica. Bueno, yo tardé mucho en decidirme, no sé si fueron 10 o 12 segundos y me fui para allá. Y después de las vacaciones del verano inmediato, ya me despedí del instituto donde daba clases. Quiero decir que empecé de su mano y durante muchos años fuimos compañeros de trabajo y en despachos vecinos. Luego Tomás se fue cuando le llamó la Orquesta Nacional de España por vez primera para poner orden allí, cosa que hizo. Como resulta que adquirí una cierta reputación de gestionar bien, pues hubo un momento de crisis en la Orquesta Nacional el año 81 en que aquello estaba tremebundo, que se cesaba un director y no venía otro, y bueno, y era un desastre absoluto. El director general de aquel entonces, que era el director general de música, que era amigo mío, que era Juan Antonio García Barquero, me pidió casi de rodillas que fuera a arreglar aquel tema. Y yo dije, bueno, que un año yo me iba al Ministerio de Cultura, arreglaba aquello y me volvía a mi radio. Total, que me fui a la Orquesta Nacional, lo arreglé bastante, les di su primer reglamento, que empezó a funcionar, les traje un director titular nuevo, que fue la primera etapa de López Cobos, que fue un idilio con ellos, y después decidí que quería hacer otras cosas. Y cuando dejó de hacerlo y pensábamos que se reincorporaba a la radio, no sé si hubo un periodo intermedio, pero breve. Enseguida le llamaron de nuevo desde el ministerio, porque se acababa de formar el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Un centro que se puso en manos inicialmente de Luis de Pablo y que Luis de Pablo pidió socorro muy poco después y llamaron a Tomás Marco como Salvador una vez más, y una vez más ejerció como tal y empezó una intensa vida de este Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, en el que años después, 1990,
creo que fue, me vi implicado porque recibí una llamada de Tomás Marco para decirme que le habían encargado del ministerio que volviera a la Orquesta Nacional como gerente, en un grado alto de mando, para planificar la futura trayectoria de la orquesta y coro nacionales de España. Y él dijo que se sentía muy cómodo en el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y que no quería dejar de ser director del mismo, que era un poco su criatura, pero que obviamente si aceptaba lo otro no iba a poder dedicarse a las dos cosas. El trabajo del despacho de la OCNE exigía todo el tiempo y toda la dedicación. Entonces dijo que aceptaba siempre y cuando aceptara el ministerio nombrar a un director adjunto que, entendiéndose bien con él, en perfecta sintonía con él, llevara el trabajo del CDMC y no dejara él, por otra parte, de ser el último responsable del mismo. Y le preguntaron que quién y dijo mi nombre. Y el ministerio debía de tener muchísimo interés en que Tomás aceptara ese nuevo cargo que le ofrecían, porque enseguida dijo que sí a su condición. Y así aterricé yo en el despacho del Museo Reina Sofía, en la última planta, desde donde llevé las riendas del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, que era su máxima manifestación, durante 4 años, me parece que fue, al cabo de los cuales volví a la radio. Y otras cosas, pues resultó que en el ministerio me querían para hacer otras cosas, me ofrecieron el Centro de Música Contemporánea, el Festival de Alicante, en fin, que al final había ido por un año allí y estuve 30 años en el ministerio, hasta que volví a la radio a jubilarme, después de hacer muchas cosas, entre otras, ser director general del INAEM. Y ya llega nuestra jubilación, la suya y poco después la mía, del trabajo radiofónico, y Tomás, que llevaba años en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tuvo la ocurrencia, con algún compinche como Antón García Abril, me emociona recordarlo, y Luis de Pablo, de proponerme para la elección como sucesor de Antonio Iglesias, el crítico musical del que yo era compañero de trabajo en sus últimos años, porque hacíamos crítica en el periódico ABC y nos repartíamos con algún otro crítico musical la tarea. Entonces me llamó para preguntarme si estaría dispuesto a aceptar el nombramiento como académico, lo cual es preceptivo, y evidentemente dije que sí, y una vez más entré en una institución de la mano de Tomás Marco. Y ahora, desde dentro, he colaborado como secretario general de la Real Academia al hasta ahora último nombramiento de Tomás Marco en un puesto de alta responsabilidad, porque es desde el pasado mes de enero es el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De manera que toda una vida hemos estado más o menos en paralelo y en contacto. Y Tomás Marco, además de un gran compositor, además de un intelectual de altura, un hombre de cultura, un organizador eficacísimo, cosa que ha demostrado en muy distintos momentos de su trayectoria. Pues eso, es un hombre con el que yo sintonizo muy bien. Es un hombre de ideas claras, muy conciso, si puede decir una cosa en 3 palabras, no emplea 5, emplea las 3 justas,
que es rápido en sus tomas de decisiones, en su análisis de los problemas. En fin, es un personaje de una pieza admirable desde los muchos puntos de vista desde los que se le puede observar. Bueno, yo en realidad quería componer desde que era pequeñito. En realidad estudié violín por estudiar el instrumento, pero yo quería componer. De hecho, antes de saber música, incluso habiendo empezado un mínimo de solfeo y no pudiendo escribir, evidentemente, como yo tengo muy buena memoria, la he tenido hasta, bueno, pues hasta ahora, aunque ahora la tengo peor, porque la edad no perdona. Aunque diga eso, no es cierto, tiene una memoria espectacular. Entonces yo me compuse, siendo pequeño, no sé, tendría 11 años, una cosa así, pues me compuse una ópera completa en la cabeza, ¿eh? Bueno, una cosa que nunca escribí, pero que lo hice en mi cabeza y en mi cabeza sonaba aquello y sonaba bien. Muy tradicional, evidentemente, porque con 11 años no, no hace vanguardia, o hace vanguardia pero no lo sabe, y eso fue así. Pero bueno, digamos que mi intención de componer fue siempre, compuse siempre, e incluso, ya te digo que mi familia no era una familia musical, aunque gustaba de la música. Mi padre era jurista, mi abuelo era jurista, mis tíos lo eran. Entonces yo estudié Derecho, evidentemente, y fue una especie de pacto con mi padre. Yo siempre le había dicho que quería dedicarme a la música y me dijo que sí, que me podía dedicar a la música, pero que la música en este país, pues que no tenía muchas salidas, como no fueran por la Junquera o por Barajas, ¿no? Entonces me dijo que si yo acababa una carrera universitaria, en el momento que la acabara podía hacer lo que quisiera. Y yo hice Derecho, no estoy arrepentido de haberlo hecho, nunca lo he ejercido para bien de mis posibles clientes, pero en todo caso yo tengo mi titulito ahí, firmadito, y bueno, pues una experiencia universitaria que nunca viene mal. Y en el momento que lo acabé, pues me dediqué a la música. Mi primer estreno, si me preguntas por él, pues mi primer estreno fue el día de primavera, o sea, 21 de marzo del año que yo iba a cumplir 21 años, es decir, el año 63. Todavía no los había cumplido, porque yo los cumplo en septiembre. Y fue un concierto que se hizo en casa de un diseñador que era mecenas, se llamaba Duarte Pinto Coelho, de una casa enorme en la calle Don Pedro, Madrid, y allí hacía conciertos privados. Y nos encargó una serie de compositores, una serie de obras sobre pintores. Hacíamos sobre una pintura de un autor de vanguardia de aquel entonces, y ese concierto se hizo allí y luego se repitió en el Ateneo de Madrid. Los compositores éramos Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, Miguel Ángel Coria, Carmelo Bernaola, Ramón Barce y yo. Y bueno, a mí me tocó como pintor Valdés, que es un pintor que siempre me ha gustado y me sigue gustando. Y yo hice entonces mi primera obra estrenada, que se llama Trivium, que era nada menos que para una combinación verdaderamente extraña, que es marimba, piano y tuba. Y bueno, y así se estrenó. Se llama Trivium. Se dio la circunstancia de que eso se estrenó en una fiesta privada, como digo, donde había que ir de smoking y todo, y donde estaba presente nada menos que Sergio Chelevidaque, y tuve que dirigir porque resulta que no se la sabían. La pianista, además, que era la única que se lo sabía, era miope y no quería decirlo y se quitaba las gafas, con lo cual no leía la partitura. Entonces tuve que dirigir delante de Chelevidaque. Ese fue mi debut como director y compositor, ¿no? Y bueno, así fue mi primer estreno, digamos. Bueno, pues ya después yo estaba en Juventudes Musicales, allí hicimos muchas cosas, allí creamos, pero en fin, fue bajo un poco mi iniciativa, porque yo era vicepresidente de la Sociedad de Madrid, el Grupo Coan, que bueno, luego el Grupo Coan pues tuvo una gran trayectoria, primero con Arturo Tamayo y años más tarde con José Ramón Encinar, ¿no? Y fue el primer grupo real de música contemporánea que hubo en Madrid, que estrenó muchísimas cosas y participó en muchas cosas. Hay una frase que siempre tengo absolutamente en la cabeza que me dijiste cuando yo era muy jovencita, ¿te acuerdas? Y presidía la Asociación Madrileña de Compositores y tú me decías, no te preocupes que toda buena acción tendrá su castigo. Eso es absolutamente cierto, toda buena acción tiene su justo castigo. Las cosas buenas que hagas te las cobrarán muy bien cobradas. Si tú un día te hacen una faena que no sabes de dónde viene, es alguien al que les has hecho un favor, seguro. Yo me acuerdo de una cosa sobre ti absolutamente genial,
que fue cuando debutaste en Antigua Fe de Luis de Pablo, que no te conocíamos realmente ni como cantante ni como nada, ¿no? Y de repente estábamos en el concierto, que fue, yo creo que fue en la iglesia, esta que era antes la catedral. Catedral de San Isidro. Y bueno, pues estaba yo, me acuerdo, con Enrique Franco, y empezó a leer tu currículum. Dijo, cantante, compositora, profesora de contrapunto. Dice, hombre, pues es más guapa que dijo el nombre del profesor de contrapunto que había en aquel entonces, y realmente tenía toda la razón. Has hecho muchísimas cosas, pero ha habido una de ellas que durante muchísimos años ha sido absolutamente emblemática para todos los compositores, los intérpretes de música contemporánea, para todo el mundo contemporáneo, y es el famoso Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, que desgraciadamente, pues bueno, se perdió. Uno pasa por los sitios y, bueno, pues hace lo que puede al máximo para tenerlos bien. Y si uno de los sitios desaparece, pues ¿qué le vamos a hacer? No es lo primero que me ocurre. Oye, yo puse en marcha una cosa que fue muy importante, creo, para los compositores de entonces, dentro del Centro de Música Contemporánea, que fue la serie de óperas que se hicieron en el Teatro Olimpia. El Chocolate del Oro, porque no era caro, eran espectáculos preciosos. Pasaron por allí hasta 10 compositores y hubieran podido pasar muchos, y de repente lo suprimieron porque sí, y no necesitan ninguna explicación. Bueno, pues eso es lo primero. También suprimieron el Festival de Alicante, que se creó pues, de una manera aprovechando las circunstancias, yo lo creé cuando nadie pensaba que eso se podía crear. Y también se cargaron el Centro de Música Contemporánea, que lo había tenido que poner en marcha. Eso se había creado en tiempos de Luis de Pablo, pero Luis de Pablo lo que hizo fue unos cuantos conciertos y ya está, porque estaba enfermo, estuvo enfermo el corazón en aquel entonces. Y bueno, yo recuerdo que José Manuel Garrido, que era entonces director general de música y teatro, porque no existía el INAEM, lo hizo él, el INAEM, me pidió que si podía, pero yo me quería ir ya de la Orquesta Nacional, entonces me dijo que habían ofrecido, porque era el año europeo de la música, y habían ofrecido al Consejo de Europa varias cosas desde España. Y una había sido un festival de música contemporánea, así como me diciendo, bueno, así quedamos bien y ya está. Pero se lo habían escogido. Me dijo, oye, es que me han escogido el Festival de Música Contemporánea y necesito que me lo hagas. Digo, bueno, yo te lo hago con dos condiciones. Una, que si resulta bien, eso continúa y no es para un año solo por el Consejo Internacional, para el Día Internacional de la Música. Y otra, que lo hacemos a través del Centro de Música Contemporánea, lo creamos porque no existía más que teóricamente, porque no tenía ni presupuesto ni estatuto jurídico de nada, y a través de él lo hacemos y lo hacemos, continuamos con ese centro. Él me dijo que sí. Estoy hablando pues de abril de aquel año, creo que fue el 85, o quizá un poco antes, al menos no me acuerdo muy bien, y en todo, quizás fue el 83, pero bueno, tendría que mirar, pero da igual. En ese momento, que fue abril, yo creé un festival que se hizo en septiembre, que bueno, pues es todo un récord en esos meses crear un festival, y al mismo tiempo hice el estatuto jurídico y el presupuesto y la relación estatutaria de lo que era el Centro de Música Contemporánea. Y a partir de septiembre empezó aquello a funcionar. Y bueno, yo dirigí el festival durante 11 años. El festival yo lo había concebido un poco como una muestra de la música española hacia afuera y de la música de fuera hacia España, en que en unos días, en una semana, que era lo que duraba, pues pudieran venir gente, editores, críticos, musicólogos de fuera y ver qué se hacía aquí y llevárselo. Se vendió, entre comillas, mucha música española gracias a aquello. Y la verdad que aquello no se hacía para el público de Alicante, que sería mucho poco regular. Se hacía para mostrar la música española y realmente para que se difundiera en el mundo, cosa que se hizo. Estamos viviendo ahora un momento tremendo, pero yo creo que para la música contemporánea el momento tremendo ya comenzó hace años y fue pues precisamente como tú dices cuando desaparece el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. Claro, yo recuerdo mis comienzos, digamos, de carrera ya profesional como compositora, todo digamos, la red, la industria cultural que se había generado en torno a la música contemporánea era increíble y es absolutamente nula en este momento. O sea, todo aquello que se creó, todo aquello que construisteis y que fue para nosotros el vehículo para poder hacer nuestra carrera, ha desaparecido. O sea, ahora mismo todo se ha atomizado de una manera que ya no hay ningún tipo de visibilidad prácticamente para lo que estamos haciendo, y al final son pues un poco como proyectos privados que con mucho esfuerzo se llevan hacia adelante, pero que no están apoyados
con la fortaleza con la que se apoyaban proyectos de esta magnitud como los que tú, bueno, lideraste. Bueno, es que realmente digamos que es una cosa que tiene que ver con los políticos, pero tiene que ver con la sociedad, porque al fin y al cabo los políticos salen de la sociedad. Entonces tenemos una sociedad que bueno, pues ha dimitido en cierta manera la cultura alta. Es una sociedad que permite que no se enseñe la filosofía, que no se enseñe el griego, que no se enseñe el latín, etcétera, y cada vez con más fuerza. Que además tuvo un boom económico importante en el cual pues un poco nos metimos y pudimos hacer algo, pero que desde 2010 hacia acá la cosa no puede ir peor. Y de la música, que es una de las partes más débiles, pues lo siente inmediatamente. Y bueno, llegó un momento que teníamos orquestas de primera, que teníamos intérpretes maravillosos, que teníamos muchos compositores que podían hacer cosas, y ahora eso se está resistiendo. Hay orquestas que a duras penas viven y que a lo mejor va a desaparecer alguna pronto. Hay intérpretes que no saben qué hacer, bueno, la enseñanza sigue como sigue y sigue siendo lo más moderno que se enseña, a lo mejor de tapadillo una cosa de Bartók, ¿no? Entonces, claro, resulta que ya no vamos con 50 años de retraso como íbamos de cuando yo era joven, sino que vamos ya con 100 y pico de retraso. Entonces, claro, eso no puede ser, porque un señor que sale de piano en el Conservatorio de París se sabe todos los estudios de Ligeti seguro, entre otras cosas, ¿no? De alguna manera se han subvertido los términos y entonces la música industrial de consumo pues ya ha llegado un momento no solo es que compita y tenga más gente que la nuestra, que da igual que tenga más gente, sino que se ha convertido en lo único. Hay mucha gente que no sabe que existimos, que no existe otro tipo. ¿Por qué? Porque no salimos en televisión y esas cosas, ¿no? Entonces, pues resulta que ya no es solo un problema de competencia o de poco dinero, ¿no? Es un problema de mera existencia. Es que se nos ha borrado el mapa. Yo sigo creyendo que igual que Finlandia en un momento determinado fue capaz de prácticamente de la nada construir todo un territorio musical inmenso y además apoyarlo, yo creo que si consiguiéramos que alguien dentro de la política realmente decidiese apostar por la música, podríamos recuperar algo. Lo que pasa es que de la misma manera que importamos futbolistas y importamos incluso músicos, porque al público le gusta que vengan extranjeros, pues tendríamos que importar políticos. Entonces, si tenemos unos cuantos finlandeses, a lo mejor eso ocurre, pero de momento, con lo nacional, tenemos poco que hacer. A la gente que recuerdo como sagrado, fue a una gente que me cayó de refilón y que yo no sabía que eso existía y que tenía que ocuparme de ello, que fue la gente del circo. Yo me ocupé del circo y bueno, y se crearon los premios nacionales de circo, se creó, fue una batalla tremenda con el ayuntamiento, el circo estable, está ahí está. No sé si lo llevan bien o mal, pero de hecho está, por lo menos. Y luego la gente del teatro, yo hice bastantes cosas por el teatro, en fin, conseguí la sede para la compañía de teatro clásico, porque el teatro de la comedia acabé yo comprándolo y se hubiera restaurado en poco tiempo si mi sucesor no hubiera metido la pata en ciertas cosas económicas que llevaron a que han tardado 20 años en ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, estaba ahí y ahora está la compañía de teatro clásico ahí. Se hizo el nuevo Teatro Valle Inclán, en fin, se hicieron bastantes cosas desde el punto de vista teatral. Y desde el punto de vista musical, pues yo creo que por lo menos se salvaron los muebles de todo lo que habían destruido anteriormente. Es cierto que en el tiempo que estuve, que fueron 3 años, no me dio tiempo a rehacer cosas que habían desaparecido, pero sí a intentar subrayar la importancia de esas mismas cosas
la gente que les llevaba entonces. Es decir, el Festival de Alicante tuvo un apoyo en ese momento, esos 3 años por lo menos, el Centro de Música Contemporánea lo tuvo, y bueno, pues se crearon una serie de posibilidades económicas, jurídicas, etcétera, que después han desaparecido. Pero bueno, si uno tiene que ser responsable y creerse las cosas cuando está en ellas, cuando se va, pues desaparecen porque desaparezcan, porque realmente la vida es así y el mundo cambia, entonces no hay nada que sea perpetuo. Obviamente para mí hay algunas obras que son absolutamente emblemáticas porque yo he formado parte de ellas y eso me hace, bueno, pues tenerlas un especial cariño, como es por ejemplo la Cantata América o el Viaje Circular. O también todas las obras para voz y piano, incluso voz sola que he interpretado tuyas. Pero, ¿qué es la voz para ti como compositor? Bueno, la voz es una experiencia casi única en el sentido de que los músicos provenientes de la escuela de Darmstadt de su momento creo que cometieron un error de intentar que la voz fuera un instrumento más. Parece obvio, pero no es tan obvio. Bueno, tuvo que ocurrir mucho tiempo para que Boulez, por ejemplo, pues nos diera prisa en pie y, bueno, destacara la voz frente a los instrumentos, etcétera. Entonces yo llegó un momento en que por mis obras vocales, fueran corales o para solo lo que fuera, o incluso mi primera ópera, distinguía entre lo que es lenguaje, es decir, las cosas habladas, que iban habladas, y lo que es canto, que iban cantadas pero sin texto. Entonces, eso porque el texto en el canto se entiende mal. Afortunadamente hoy en día contamos con los sobretítulos, etcétera, etcétera, que se han expandido muchísimo por todo el mundo. Ojos Verdes de Luna, por ejemplo, es un ejercicio sobre cómo cantar, incluso ejerciendo teóricamente varios papeles un mismo personaje, porque es un monodrama, pero un monodrama que iba a ser para barítono, porque iba a ser para Carlos Álvarez, pero por una serie de circunstancias acabó siendo para soprano, mezzosoprano, que fue María José Montiel. Tomás Marco es uno de los más grandes compositores de la música española. Es una personalidad totalmente vanguardista y a la vez es un hombre del Renacimiento, porque Tomás Marco, aparte de músico, compositor, es un hombre que es un literato, es un musicólogo, es un crítico musical, es un poeta, y esa poesía la lleva a la música que compone. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la música de Tomás Marco, siempre estamos inmersos como en un halo de magia, en un halo de poesía. Es una sensación como que su música directamente incide en nuestra alma, incide en nuestro intelecto. Es una música que absolutamente capta al espectador desde el primer momento, con una fuerte personalidad. Se nota enseguida que es una música de Tomás Marco cuando se le escucha, tiene una marcadísima personalidad. Y yo como intérprete tengo que decir que he tenido el enorme privilegio de interpretar una de sus obras vocales más bellas, que es Ojos Verdes de Luna, que es una cantata para voz, para bailarino, bailarina y orquesta de cámara, cuyo texto escribió él y que nos transportaba a todos, a los que estábamos en el escenario y a los que estaban en el público escuchando, a un mundo de enorme belleza, de fantasía, de imaginación, un mundo muy onírico, ¿no? en esta obra, pero bueno, esta sensación aparece en toda tu obra, esta belleza y este mundo de ensoñación. Yo conocí a Tomás Marco hace unos 28 años a través de la Orquesta y Coros Nacionales de España, y que he conocido durante estos años a María Rosa, su mujer, y hemos estado siempre muy unidos en la amistad. Yo les quiero muchísimo, me parecen unas bellísimas personas que han estado siempre en los mejores momentos y en los peores. Por esto, bueno, estoy muy agradecida y os deseo siempre lo mejor, queridos amigos. Gracias, maestro, por tu música, por tu sabiduría y por ser una persona que eres completamente un indispensable en la historia de la música española. Gracias. Después, pues ya con otras óperas, el Viaje Circular, que lo hiciste tú, acuérdate que tú hacías sobre 300 papeles, no sé cuántos, ¿no? Había una escena que era la misma en que hacías de sirena y de Antinó, con lo cual te tenían que cambiar. Cada vez que salías de escena se te echaban encima 30 peluqueras y 20 sastras, te vestían y te lanzaban a otro lado para que pudieras seguir haciendo la ópera, ¿no? Y bueno, pues eso era una manera de ahorrar voces, evidentemente, pero también de sacar del jugo una voz importante como era la tuya, que realmente creo que estabas igual de bien haciendo de sirena que de Circe, que de Tiresias o que de todo eso hacías, ¿no?
De momento te digo que me coges en San Sebastián, donde estamos preparando la presentación aquí de Selene, la película que hicimos sobre su maravillosa ópera a partir de la orquesta de Musiquenes Sinfonietta, la grabación que hicimos hará 2 o 3 años. Me pillas ahora haciendo algo de Tomás Marco. Y no estaba preparado. Te puedes imaginar que son 40 y tantos años de amistad, de admiración con Tomás. Conocí a Tomás en 1976, nada menos. Recuerdo perfectamente la primera vez que le vi en su despacho de entonces de Radio Clásica en Madrid. Y desde entonces no tengo sino gratitud, admiración al Tomás compositor, al Tomás gestor, al Tomás figura intelectual y, por supuesto, al Tomás amigo, que es parte de mi vida. Tomás Marco es, además, padrino de mi hija pequeña. Mi hija mayor está haciendo la tesis, la tesina, el trabajo de fin de grado sobre la música para ballet de Tomás Marco. En fin, querido Tomás, eres parte de lo mejor de mi vida. Eres uno de los grandes regalos que mi vida me ha dado. No se puede escribir la historia de los últimos 60 años, no ya de música española, sino de cultura española, sin esa figura maravillosa de Tomás. Muchísimas gracias por darme esta tribuna, de esta nueva declaración de amor hacia esa persona que tanto necesitamos. Bueno, mi relación con la mayoría de ellos fue buena. Como alumno, evidentemente, fui de Boulez y de Stockhausen. Con Boulez mantuve una magnífica relación, cosa rarísima, porque Boulez solía distanciarse mucho de los alumnos y además acababa mal con ellos generalmente. Pero curiosamente, andando el tiempo, pues Boulez me tomó cariño y cada vez que venía a España no hacía más que preguntar por mí, tenía que ir con él y hacerle traductor y muchas cosas, ¿no? Y no era un hombre entrañable porque nunca lo fue, pero conmigo la verdad es que no puedo decir que se portara mal. Stockhausen era otro tipo. Stockhausen, como decía mi amigo Franco Evangelisti, decía, era una grande testa, materesco, decía, efectivamente, era una gran cabeza, pero alemán. Entonces, Stockhausen, a condición de que él era el genio máximo y Dios omnipotente, y tú el vil gusano, pues te podías llevar bien con él. Como te salieras de esa relación, estabas perdido. Pero en realidad, Stockhausen es lo más parecido que yo he conocido a un genio en mi vida. Era un genio en el sentido bueno y malo de la palabra. Era un tío que se le ocurrían cosas millones y un tío muy poseído de sí mismo al mismo tiempo. Y dar una clase con él era fascinante porque además no sabías lo que podía durar aquello, porque él llegaba y la primera media hora no sabía qué decir y se aburría y de repente se le ocurría una cosa. Y entonces te podías estar 3 días ahí sin comer y sin beber y sin nada escuchándole, porque era así. Era un tipo absolutamente genial y atrabiliario como buen genial. Luego otros eran distintos. Ligeti era un hombre muy preciso, solo tenía un defecto, es que si veía una señora que le gustaba ya. Y dar una clase con él era fascinante porque además no sabías lo que podía durar aquello, porque él llegaba y la primera media hora no sabía qué decir y se aburría y de repente se le ocurría una cosa. Y entonces te podías estar 3 días ahí sin comer y sin beber y sin nada escuchándole, porque era así. Era un tipo absolutamente genial y atrabiliario como buen genial. Luego otros eran distintos, perdía el norte y se acababa la clase, ¿no? Pero por lo demás, él era un tipo, un analista tremendo. Berio era un gran señor. Quizá el humanamente y musicalmente mejor de todos ellos era Bruno Maderna. Bruno Maderna había que perseguirlo por Europa para que te diera una clase, porque como él dirigía en todas partes y tal, pues nada, tenías que saber que hacía tal ópera en Venecia, plantarte en Venecia, estar allí, ver los ensayos y de vez en cuando ver si te ha dado una clase, ¿no? Pero era un tipo humanamente increíble y musicalmente es la mejor oreja que yo he visto en mi vida y el tipo que sabía más. Es una pena porque es un hombre que hay que reivindicarlo más, que se toca poco, y una ópera como el Satiricón es una obra maestra, esté en donde estén las demás, ¿no? Penderecki fue muy amigo, lo conocí siendo yo muy joven en un festival en Buenos Aires, nada menos. Él llegó allí desde Caracas y había aprendido en 15 días el español en Caracas, que era así, él aprendía idiomas en 15 días y lo hablaba bastante bien. Y bueno, lo que pasa es que yo siempre hablé con él en alemán porque a aquel entonces pues decía que todavía no sabía bien español, empezaba a hablar en alemán y después que lo hablaba mucho mejor en español, siempre se dirigía bien en alemán. Bueno, así hemos hablado. Hice una buena amistad con él, nos hemos visto muchas veces en Varsovia, en Madrid, etcétera. Como músico yo admiro muchas de sus cosas, no muchas de otras. Me parece bastante listo, me parecía dotadísimo y con una técnica especial. Lo que pasa es que luego se dedicó a una cosa más comercial e incluso renegó de algunas de sus primeras partituras que a mí me sigue pareciendo maravillosas. Pero una obra como Anaclasis, él diría después lo que dijera, pero es una obra maestra, o Dimensiones del tiempo y del espacio, u otras así, ¿no? Y bueno, pues sí, he conocido a mucha gente más. Hay algunos con los que no me he entendido.
Por ejemplo, un hombre con el que jamás tuve una empatía fue Luigi Nono. Luigi Nono no podías tener empatía con él, por lo menos yo no, porque era, no sé, como muy especial, tenía esa cosa mala por un lado del aristócrata y por otro lado del comunista, tenía lo peor de ambas cosas, ¿no? Y no quiero decir con esto que no fuera un gran músico, que lo era, y que no fue un tío inteligente, que lo era inteligentísimo, pero no era un hombre en absoluto ni cordial ni tratable, por lo menos para mí. Y luego, pues sí, he conocido a alguna gente con la que me he llevado muy bien. Estuve en la Universidad de Florida una temporada siendo coprofesor con él, porque él daba también la clase, con George Crumb, y era un hombre encantador y un músico poetiquísimo, ¿no? Y bueno, pues sí, he conocido a toda la gente de aquel entonces, a Mauricio Hagel, que era un cachondo mental, no se puede definir de otra manera, era un tío inteligentísimo y un tipo que sabía lo que quería hacer y lo hacía, ¿no? Y bueno, creo que he tenido la suerte de vivir en una etapa en la que he podido conocer a gente importantísima de la música, pero también porque yo me he empeñado en conocerlos. Como la página en blanco que vivimos en este momento, han pasado yo creo que demasiados años en la historia que no vivíamos así. Pues sí, está todavía más blanca. Bueno, pues espero que seamos capaces de rellenarlo con cosas bonitas y que haya alguien que escuche y que crea que la alta cultura todavía tiene razón de ser y que tenemos razón de existir. Bueno, te mando un beso muy fuerte y te doy Lo las... mismo te digo.